Alegría, por favor. ¿Ya? Ok, empiezo. Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alegría Robelli y les saludo desde los Países Bajos, también conocido como Holanda. Con nuestros enlaces, intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de estar con Mauro Andino. El tema de esta noche es Fiscalía. ¿Influye en el proceso democrático? Nuestro invitado de hoy, Mauro Andino, es una personalidad conocida en el Ecuador, tanto en el ámbito jurídico como en el análisis político. Él casi no necesita presentación, pero para quienes aún no lo conozcan, Mauro Andino tiene algunos posgrados en ciencias políticas, en consultoría política, en gestión de gobierno y en derecho laboral. Es cofundador del medio digital Desalineados. Se ha desempeñado como asesor y como coordinador de la Asamblea Nacional del Ecuador. Es socio de Andino Abogados Asociados y en la actualidad es candidato a asambleísta por Pichincha por el partido político Pachacutic. Él le da la más cordial bienvenida. La palabra es tuya, estimado Mauro. Muy buenas tardes acá en Ecuador, muy buenas noches allá a toda la comunidad ecuatoriana, a nuestros hermanos y hermanas migrantes que hacen patria lejos de nuestra patria. Les envío un abrazo enorme, para mí es una satisfacción poder conversar en estos momentos, aunque claro, las limitaciones de acá son bastante complejas. No podía conectarme al internet porque estamos sin luz, tenemos corte de energía eléctrica hasta las 5 de la tarde, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde, acá en el sector donde yo estoy, acá en la ciudad de Quito, en el norte de la ciudad. Y claro, el internet también tiene graves afectaciones, así que compartir el internet del celular a la computadora también se vuelve algo bastante tedioso, así que todo se complejiza mucho más. Pero bueno, hecha esta pequeña introducción, el tema por el cual hoy se me ha invitado y que es un tema muy sugerente, muy importante dada la actualidad política y la coyuntura que vivimos, tiene que ver precisamente sobre el rol de la Fiscalía, y la pregunta que se me ha planteado es: ¿influye o no la Fiscalía en el proceso democrático ecuatoriano? Y creo que para responder o dilucidar esta interrogante, creo que sí es importante partir de algunos antecedentes que nos servirán como elementos para poder precisamente responder a esta inquietud. Creo que hay algunos hechos muy concretos que vale la pena sacar a colación. Ustedes recordarán las elecciones del año 2021, cuando el binomio Arauz-Rabascal participaba liderando la coalición de la Revolución Ciudadana y en ese momento también Centro Democrático por las listas 1 y 5. Bueno, en ese momento el fiscal de Colombia se hizo eco de una supuesta investigación, de una supuesta denuncia que había salido a la luz respecto de un video que daba cuenta, entre comillas, de un supuesto financiamiento irregular por parte del Ejército de Liberación Nacional, un grupo subversivo guerrillero de Colombia, el ELN, conocido así por sus iniciales, por sus siglas, y supuestamente el ELN en un video afirmaba que había entregado dinero, fondos ilícitos, irregulares, para financiar la campaña o parte de la campaña de Andrés Arauz. Bueno, este hecho movilizó a la Fiscalía de Colombia, vino el fiscal de apellido Barbosa acá al Ecuador y en ese instante la fiscal del Ecuador, Diana Salazar, actuó también para recibirle a su homólogo colombiano y montar todo un escenario y todo un acto más que jurídico, más que judicial, un acto político lleno de parafernalia, que al final del día desembocó en la apertura de una investigación previa que al final del día, ya vamos más de medio año del 2024, es decir, de
esto han pasado ya más de 3 años y no ha llegado a ningún lugar. No llegó a buen puerto porque al final del día se demostró y se comprobó que ese famoso video donde supuestamente se afirmaba por parte de supuestos miembros del ELN que habían financiado a la candidatura de Arauz Rabascal, se demostró en la práctica que era un video que había sido filmado no en las selvas colombianas, sino en selva y en territorio ecuatoriano, porque incluso los sonidos o los silbidos, espero no hablar alguna barbaridad en términos de fauna, los silbidos de unos pajaritos que se escuchaba ahí, pues no era propio de la selva o de la fauna, del paisaje, de la naturaleza colombiana, sino que era propio de territorio ecuatoriano. Esto se demostró por parte de un experto, de un especialista, y más allá de todo el show que se montó en ese momento, claro está, se abrió esta investigación previa y eso ya ensució, distorsionó a una candidatura que al final del día probablemente perdió votos como resultado de este evento, reitero, que más que ser judicial fue político. Recordarán ustedes también que eso provocó que uno de los consejeros de aquel entonces del Consejo Nacional Electoral, el señor Luis Verde Soto, que luego fue secretario de Transparencia y de Anticorrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, ese consejero presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral porque supuestamente quería él que se investigue este financiamiento irregular del cual había sido sujeto este binomio Arauz Rabascal. Digo, si es que esto al final del día se demostró que era falso, evidentemente estamos enfrente de un hecho que tuvo altísima injerencia en el proceso democrático y que perjudicó a un binomio y que benefició a otros adversarios políticos y en particular al señor Guillermo Lasso, que a la postre fue electo presidente de la República. ¿Por qué parto con este antecedente? Porque a veces la gente piensa que hacerle fraude a la democracia únicamente es meterle la mano a las urnas y sacar votos que favorecían a uno y rayar papeletas para favorecer a otro. Y ese no es el único artilugio que se puede usar para distorsionar y desnaturalizar el proceso democrático en una elección. Una elección no es fraudulenta únicamente cuando tú amañas los resultados vía papeletas, restándole votos a uno y aumentándole a otro. No, el proceso democrático se distorsiona también cuando tú empiezas a usar el aparato judicial o cualquier otro nivel institucional. Por ejemplo, no podría ser la Fiscalía, sino que podría ser la Contraloría General del Estado, o cuando tú utilizas a los mismos árbitros electorales, llámese Consejo Nacional Electoral, llámese Tribunal Contencioso Electoral, no para subirle votos a alguien y para quitarle a otros, sino, por ejemplo, para no permitir que alguien participe políticamente. Si los árbitros electorales proscriben a determinados actores políticos, los persiguen, les cierran las vías institucionales para que puedan ejercer sus derechos de participación política y los sacan del juego de la ley electoral, sin duda eso también es hacerle fraude a la democracia. O, por ejemplo, que la Contraloría, ya que topaba el tema de la Contraloría, que el juez de cuentas, que es el Contralor, no haga absolutamente nada y permita que quien está en el ejercicio del poder, el caso puntual es Noboa, haga un uso doloso y abusivo de todo el aparataje público para sacar ventaja, porque sin duda, al estar en el ejercicio del cargo, puede movilizar recursos, infraestructura pública, y esto le da ventaja para poder tener una cancha más expedita respecto de sus adversarios. Entonces, fíjense ustedes cómo el fraude a la democracia no solo pasa por restarle votos a alguien o por meterle mano a las urnas, que ese es, digamos, el fraude tradicional. Dicho sea de paso, hoy por hoy es casi imposible hacer un fraude a la vieja usanza, un fraude de la vieja escuela, que es quitarle votos a uno, sumarle votos a otros. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, Mauro, ¿es más difícil o es casi imposible? Básicamente porque los sistemas electorales y las instituciones que hoy por hoy cuentan los votos tienen una serie de resguardos, entre otras, por ejemplo,
que todos los partidos y movimientos tienen observadores electorales. Si tú tienes una infraestructura y una maquinaria electoral fuerte, robusta, que pueden manejarla los grandes partidos, pongo ejemplo, los socialcristianos, la Revolución Ciudadana, en su momento Lazo, porque tenía los recursos económicos, no es que tenía un partido en sí, pero él al viejo estilo de aquellos gerentes y dueños de las megas corporaciones, pues obviamente al ser dueño de un banco tenía recursos. Entonces, más que tener una estructura militante, él tenía una estructura económica que le permitía pagar delegados para que estén como observadores en cada una de las más de 40,000 juntas receptoras del voto. Entonces, claro, si hay observadores, si hay representantes de los partidos, si hay observadores nacionales e internacionales, si hay fuerzas armadas, si hay policía nacional, si hay un sistema informático que además previamente es socializado con los propios delegados y representantes de los partidos, esto de quitar y agregar votos a alguien es prácticamente imposible, ¿verdad? Pero lo que ahora sucede para distorsionar y manipular el proceso democrático se lo hace a través de estas otras vías. Fiscalía, la vía judicial, proscribiendo, sentenciando actores, sacándolos del juego, los árbitros electorales, sin que puedan participar determinados candidatos, se inventan cualquier leguleyada, no te dejan participar, te sancionan. Ojo con lo que ahora incluso se le quiere hacer a la propia Verónica Abad como vicepresidenta de la República. Si bien ella no quiere ser candidata, no va a ser candidata en esta elección, pero esto sí se vincula porque ella está en el ejercicio de sus derechos de participación política. Ella ganó un cargo de elección popular, nos guste o no. Yo no tengo por qué defenderle aquí a la señora, con quien además tengo diferencias ideológicas, pero abismales. Pero eso no quita que la señora ganó en las urnas, al igual que ganó Noboa, porque fueron elegidas en papeleta única, por eso son un binomio. Y fíjense cómo ella puede ser sujeto de una destitución absurda, espuria, por parte de una subalterna de ella, que es la ministra de Trabajo. O sea, imagínense la barbaridad. ¿A dónde se llega para distorsionar el proceso democrático? ¿Por qué? Porque si es que la señora Abad sigue en el cargo, a Noboa le toca pedir licencia de manera obligatoria durante el mes de campaña y la señora asume la presidencia. Entonces, fíjense cómo este tipo de elementos influyen en una ley electoral. Y aquí prácticamente nadie hace nada. A la señora le acabaron de negar hace un par de días una acción de protección, algo aberrante desde todo punto de vista. Y bueno, pues creo que la mayoría de mis colegas, de mis colegas abogados, han rechazado aquello porque es una barbaridad. Entonces, recapitulando un poco, el proceso democrático puede verse distorsionado por la influencia de distintos actores institucionales. Además, y aquí me falta otro elemento que va por fuera de la vía institucional, pero que también distorsiona el proceso democrático. Y ustedes bien lo mencionaban en la introducción, cuando la compañera tenía esas generosas palabras hacia mí, alegría, ¿verdad? Ella mencionaba el rol de los medios de comunicación hegemónicos. Esos actores también desnaturalizan un proceso democrático. ¿Cómo? La respuesta es muy sencilla. Te pueden lapidar y liquidar en tu reputación, en tu nombre, en tu honor. Si es que estos medios de comunicación hegemónicos deciden asesinar tu reputación, bueno, esto influye en el proceso democrático igual, y ya lo veremos en esta elección y ya lo hemos vivido en las elecciones anteriores. Y fíjense en ustedes algo que es muy reiterativo. Ustedes no ven pues a los medios hegemónicos, televisión, radio o prensa escrita, liquidando la imagen de actores políticos de derecha. Aquí lo reiterativo es que liquidan reputaciones siempre que sean actores políticos de izquierda. Y esto hay que decirlo. Le pasó al expresidente Correa, le ha pasado a Leonidas Diza como presidente de la CONAIE y les ha pasado a varios actores del progresismo y de la izquierda latinoamericana, europea. En España se ha vivido esto. Y acá en Ecuador, pues lo vivimos de forma recurrente. Fíjense en ustedes cómo, por ejemplo, han sido reiterativos en catalogarle al expresidente Correa como prófugo, como sentenciado, y juzgan antes incluso de que existan sentencias. Al compañero Leonidas Diza, que hoy por hoy yo he recibido con mucha alegría la invitación que él me planteó para que yo participe como candidato asambleísta acá por el Distrito Norte de Quito, por las circunstancias
circunscripción 1, al compañero Leonidas Issa le han catalogado de terrorista de arriba para abajo y no tiene una sola sentencia condenatoria por este tipo de hechos que a él le endilgan. Fíjense en ustedes, pero muchos actores de los grandes medios de comunicación hegemónicos construyen relatos y posicionan este tipo de narrativas para perjudicar políticamente a aquellos actores o agentes políticos que no son de su preferencia. Los medios, por tanto, también influyen y distorsionan, le hacen fraude a la democracia. Nuevamente, y quiero ser enfático en esto y quiero repetirlo, hacerle fraude a la democracia no implica únicamente sacarle votos de las urnas a alguien y ponerle a otro. El fraude a la democracia implica ejecutar una serie de manías, una serie de mañoserías que influyen en que la gente vote por determinados actores y terminen por demonizar a otros y que la gente no vote por esos actores. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial de este conversatorio. ¿Influye Fiscalía? Bueno, con el ejemplo del 2021 yo creo que influye abiertamente. Fíjense en ustedes cómo influyó, y este tal vez es el caso más emblemático, un caso doloroso para la democracia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque el país fue víctima del asesinato de Fernando Villavicencio, un actor político con quien yo no comulgaba, en lo más mínimo, pero sin duda creo que nadie que esté en su sano juicio y nadie que se precie de ser demócrata va a aplaudir o va a estar a favor de semejante sicariato, asesinato atroz, perverso que se cometió en contra de Fernando Villavicencio. Pero eso no solo liquidó una vida, eso de alguna manera también liquidó el régimen democrático en nuestro país. ¿Por qué? Porque una vez que se asesinó a Fernando Villavicencio, miren, creo que para nadie es desconocido que es indiscutible que esto modificó el tablero electoral en Ecuador. ¿Y qué hizo Fiscalía? En plena segunda vuelta, en plena primera vuelta y luego ya cuando se pasó a la segunda vuelta, ¿qué hizo Fiscalía? Fiscalía dijo que tenían un testigo protegido y que este testigo protegido había dicho que el correísmo mandó a matar a Fernando Villavicencio. No estoy diciendo nada que no sea público, porque esa fue la noticia bomba, por llamarlo de alguna manera, durante este proceso electoral. Si esto no es interferir en el proceso democrático, bueno, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué más señales o muestras queremos ante la opinión pública y ante el mundo para precisamente señalar que Fiscalía no juega un rol institucional, sino que juega un rol político? Y ojo, desde que se sacó a la luz este supuesto testimonio protegido, este testimonio anticipado, hasta el día de hoy no sabemos quién mató a Fernando Villavicencio. Al punto que la propia expareja de Villavicencio, la señora Verónica Zarauz, nuevamente voy a decir algo que es público, no algo que yo me estoy inventando, la señora dijo hace días atrás que ella participaba por el partido político Democracia Sí y no por Construye, porque ella no podía ser candidata con quienes son sospechosos de haber asesinado a su pareja, refiriéndose a la señora María Paula Romo, al general Carrillo y a otros más, que son quienes conducen este partido político que es Construye. Nuevamente, yo no estoy acusándoles a ellos, pero la señora Zarauz dijo eso hace unos días. ¿Qué significa esto? Que todo lo que saca a la luz en su momento Fiscalía tenía un objetivo. Y ese objetivo era ensuciar, dañar la imagen política de determinados actores e influir en el proceso democrático. Fíjense en ustedes el rol que ha jugado Fiscalía desde el punto de vista publicitario. Fiscalía a todo caso le asigna un nombre, a todo caso le asigna un logo, una línea gráfica. ¿Qué pasó con el caso del alcalde de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez? Vean, ¿será, no será verdad esa investigación? Ojo, si tienen que investigarlo, que se investigue. A él y a cualquier autoridad. Nadie está por encima de la Constitución y de la ley. Pero lo que yo cuestiono es que le den un nombre marquetero a los casos que se investigan desde Fiscalía. Llegaron al extremo de hacer un diseño y un logo
muy parecido al logo del movimiento Revolución Ciudadana. Y le pusieron un nombre, triple A o algo así, ustedes me corregirán porque ya me he olvidado también del tema, precisamente para asociarle con las iniciales de Aquiles Álvarez. Fíjense ustedes, digo, si es que esto nuevamente no es interferir en el proceso democrático y a las puertas de la elección, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué más queremos para demostrar que Fiscalía juega un rol político? Y en la Asamblea Nacional, creo que ya me extendí más de los 20 minutos que habíamos acordado. Perdonarán nomás, pero hablo bastante a veces. En la asamblea, la fiscal dijo que ella iba a comparecer al juicio político. Ella dijo que era la oportunidad de oro para desmontar el narcojuicio político. Ella dijo que se le había iniciado y que ahí sacaría a la luz una serie de elementos en contra de determinados actores políticos. Bueno, cuando ya se retomó el juicio, porque ella pidió específicamente al CAL, al Consejo de Administración de la Legislatura, que se retome, todos estábamos a la expectativa de que iba a ser una oportunidad histórica para el país, para que ella cuente su verdad, muestre las evidencias que tenía y por supuesto también para que, de otra parte, quienes la acusaban políticamente puedan también presentar las evidencias que ellos consideren pertinentes. Pero da la casualidad que se hizo una operación política al más alto nivel para que se archive ilegalmente, inconstitucionalmente, ese juicio político en la Comisión de Fiscalización, cuando en esa etapa procesal no correspondía archivar el juicio, sino únicamente volver a verificar las cuestiones o requisitos de forma que ya los había verificado el CAL y que ahora nuevamente tenía que ratificarse o verificarse en la Comisión de Fiscalización. No lo hicieron, se movió cielo, mar y tierra para archivar ahí ilegalmente y claro, ese juicio político no prosperó. ¿Qué nos demuestra? Que la Fiscalía tiene una serie de resortes y de dispositivos institucionales que socavan incluso el rol fiscalizador de la Asamblea. ¿Por qué? Porque seguramente Fiscalía conoce muchas cosas de muchos asambleístas, como sucedió con este asambleísta Humajinga, quien tenía una investigación previa por un delito penal que le había denunciado un alcalde de un cantón de Cotopaxi y, oh sorpresa, horas antes o días antes de que se archive en la Comisión de Fiscalización con el voto del asambleísta Humajinga, se había archivado esta investigación previa que tenía el señor Humajinga en Fiscalía. Creo que no hay que ser un genio para entender que eso no fue una simple coincidencia, sino que era una especie de transacción política. Yo le archivo la investigación penal, usted vote en contra de mi juicio político y archíveme el juicio político en mi contra en la Comisión de Fiscalización. Es decir, hay todo un aparataje institucional que lamentablemente influye. Y para ir cerrando mi intervención, miren, creo que no hay garantía de que tengamos elecciones libres y transparentes respecto del proceso electoral que se avecina. Creo que no hay garantía de aquello. Creo que hay absolutas condicionamientos, contingencias que hacen que el proceso que se avecina no sea totalmente libre, limpio y seguramente a medida que pasen las semanas y los meses, otras cosas seguirán saliendo y apareciendo para tratar de influir en el resultado y de favorecer a Noboa o a cualquier otro candidato de la derecha y evitar que cualquier candidato de la izquierda o del progresismo pueda llegar a la segunda vuelta electoral y pueda triunfar. Así que hasta ahí termino yo y bueno, pues estoy listo para escuchar sus interrogantes. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con el doctor Mauro Andino y damos inicio a la ronda de preguntas, recordando a la audiencia que el tema de hoy es Fiscalía. ¿Influye en el proceso democrático? Bueno, iniciando con esta ronda de preguntas, con los antecedentes públicos de la actuación de la Fiscalía, de la fiscal, sobre todo, todos esperan, tanto desde la izquierda como desde la derecha,
todos esperan que algo haga la fiscal en este proceso electoral para beneficiar sobre todo al candidato presidente. ¿Crees que esta vez se pueda influenciar fundamentalmente los resultados electorales desde la fiscalía? Mira, yo creo que hay que estar muy alerta. A mí no me sorprendería que nuevamente, lo digo así abiertamente, se inventen cualquier cosa. O sea, los antecedentes están ahí. Yo he mencionado algunos hechos que son públicos y que al final del día no han llegado políticamente, han influido en el resultado electoral. Yo creo que eso es indiscutible y no me sorprendería que salgan nuevas cosas. Es más, voy a invertir mis palabras. A mí lo que me sorprendería es que no salga nada durante esta elección, que no saque a la luz nada fiscalía y que digan no, que no se meta, que no aparezca ningún caso, ningún hecho, ningún testimonio. A mí eso más bien me sorprendería. Esto sí que me llamaría la atención, pero yo más bien lo que creo es que sin duda van a tener un rol nuevamente político para influir en el resultado electoral. Y yo algo que he venido diciendo, creo que desde las izquierdas tenemos que actuar también con mucha solidaridad y hay que tejer una red de redes para movilizarnos más allá de los partidos, más allá de los nombres, más allá de las personas. Creo que debemos de exigir que el proceso electoral y el proceso democrático sea absolutamente transparente, que no se influya para perjudicar a unos y favorecer a otros. Y creo que en eso el compañero Leonidas Issa también lo ha dicho abiertamente, que hay que decirle basta a la persecución y creo que hay que decirle basta a la interferencia de otros sectores y de otros actores institucionales o mediáticos que lo que buscan es demonizar a unos y perjudicar abiertamente el resultado. Bueno, ahora tenemos un par de manitos alzadas. Cristian Mendoza desde Londres quiere hacerte una pregunta. Por favor, Cristian, tu micrófono. Gracias, Jimmy, a todas las compañeras y compañeros. Gracias, Mauro, por acompañarnos una vez más. Complace ver a personas como Mauro Andino buscando un espacio en Curul, en este caso por Pachacuti. Y con referencia a lo que ha dicho hace minutos sobre el llamado a juntarse a las izquierdas, Mauro, sinceramente, ¿no era el momento clave de juntar las izquierdas para esta pelea? ¿O el hecho de que su representación, de que una representación como la suya en el grupo de Pachacuti, en el equipo de Pachacuti, se puede tomar esto como otra forma de sumar las izquierdas? Empiezo por esta última parte, Cristian. Mira, yo creo que yo en lo personal soy un agradecido por la apertura, por la invitación que me han hecho desde Pachacuti y creo que es la señal de eso, precisamente lo que tú acabas de mencionar, que se me haya permitido participar en Pachacuti sin que yo haya militado en esa organización política, es una demostración clara de que buscan ampliar la visión, de que buscan construir precisamente una unidad desde las izquierdas. Sí, es verdad, y ahí le ato con la primera parte de tu interrogante, todos habríamos querido que exista una sola lista, un solo casillero electoral con binomio presidencial desde las izquierdas. Eso no fue posible, pero también hubo importantes avances. Yo mismo soy el ejemplo de eso. Un mestizo de clase media que le han incorporado en Pachacuti, porque creo que Leonidas, la CONAIE, Pachacuti entendieron algo que durante todos estos días hemos venido repitiendo: un solo poncho no alcanza para cubrir todo el Ecuador, sino que también se necesita chaquetas, se necesita sacos, se necesita corbatas, se necesita vestidos, anacos, pantalones, pantalonetas, camisetas, es decir, se necesita de todos y de todas. Y por eso es que estoy igual ahí participando. Y creo que es importante también pensar en el mediano y largo plazo. Si yo llego a la asamblea, como estoy convencido que lo voy a lograr, que voy a llegar a la asamblea, yo sí quiero ser un eje que articule con todas las izquierdas. Yo sí quiero ser un puente que una a las izquierdas en la futura Asamblea Nacional, porque creo que es importante tener una unidad en el Parlamento. Eso es fundamental. Pongamos el peor escenario que podría darse, que no gane alguien de izquierda la presidencia. Creo que desde la Asamblea necesitamos fortalecer y construir un bloque sólido que haga un contrapeso democrático a un nuevo gobierno de derecha, si es que eso sucede, que sería realmente trágico para el país, pero necesitamos pelear desde adentro. Necesitamos armar un bloque que sea un contrapeso democrático. Entonces creo que eso es fundamental. Y cierro con esto. Creo que algo importante de la
discusión, del análisis entre las izquierdas, fue haber construido un plan de gobierno conjunto. ¿Para qué? Para que de cara a una potencial segunda vuelta estemos convencidos de que hay que apoyar a quien pase. Si pasa Leonidas, bueno, pues que las demás izquierdas le apoyen a Leonidas. Si pasa Luisa, que las demás izquierdas le apoyen a Luisa. Si pasa Granja, pues que se le apoye a Granja en esa segunda vuelta. Pero creo que es importante sobre la base de un programa de gobierno. Y eso ya fue valioso porque se construyó un programa de gobierno conjunto y eso permite a su vez trabajar, articular de cara a una potencial segunda vuelta porque se están incorporando demandas y necesidades de los distintos actores. Ahora, desde Estocolmo, hay una pregunta de Edmundo Albornoz. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, gracias. Bueno, hay bastantes preguntas y se nos va el Mauro Andino, ¿no? Quedamos cortos en general. Bueno, yo tengo amigos acá que pertenecen a comunidades indígenas anteriores. No son muchos, pero sigue las conversaciones sobre el tema de los territorios que ellos defienden, porque tienen sus individualidades, ¿verdad? Y son alrededor de 7 nacionalidades, digamos, que están dentro de Pachacutic y que van a exigir, tienen sus banderas también por ahí, y que van a exigir, digamos, tú mismo lo dijiste, un mestizo, ¿no? Y vas a trabajar para ellos. Y es importante, digamos, saber cómo se va a plantear la ayuda de ese mestizo, digamos, para hacer resurgir Pachacuti y que no solamente haya ese poncho dorado, sino que alcance, digamos, una educación mayor, porque bastante, digamos, gente de Pachacuti que a veces no ha terminado las escuelas y que necesitan apoyo, digamos, para hacerse médicos, para hacerse ingenieros, para hacerse políticos o líderes, digamos, de su organización. ¿Cómo lo ves ese trabajo, digamos? Porque en general también tenemos bastante gente que no pertenece a las nacionalidades, pero que también hay analfabetismo, incluso se ha vuelto dentro del país, ¿verdad? Ese trabajo doble que tú vas a representar al mismo tiempo, la nación completa, como vas a representar también a una agrupación, ¿cómo lo vas a manejar, digamos, ese tema, ¿no? Gracias. Hay más preguntas. Mira, yo en lo personal creo mucho que hay que luchar para reducir las desigualdades que existen no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Oxfam, que es una ONG probablemente la más prestigiosa a nivel mundial, que hace estudios y hace investigaciones, publicaciones en materia de desigualdad, señalaba la semana pasada que el 1% más rico del planeta concentra el 95% de la riqueza mundial. Repito, el 1% más rico del mundo, es decir, un grupo chiquitito de multimillonarios, concentran el 95% de toda la riqueza a nivel mundial. Y ese 5% que sobra de la riqueza está repartida entre el 99% restante de seres humanos, de ciudadanos del mundo, en algo más de 7.500 millones de habitantes. Imagínense ustedes esa barbaridad. Bueno, Ecuador y América Latina no son ajenos a esta realidad, porque dicho sea de paso, América Latina, si bien no es el continente más pobre, porque el más pobre es África, pero es el continente más desigual del mundo. Es el continente donde el grupo pequeñito de los que tienen muchísimo dinero, tienen un montón y son un grupo reducido. Y la gran mayoría, en cambio, cada vez tiene menos, cada vez no tiene nada. Y claro, si ustedes revisan las estadísticas de lo que sucede acá en Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas son los más pobres del país, de la mano del pueblo afroecuatoriano. Nuestros hermanos indígenas y nuestros hermanos afroecuatorianos son los que viven en condiciones de mayor precariedad, empezando por pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, es decir, sin acceso a agua potable, sin acceso a luz eléctrica, sin acceso
incluso alcantarillado, etcétera. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el pueblo indígena es terrible. El hacinamiento, la falta de vivienda, es un problema que sufre más de la mitad de ecuatorianos. Hay un déficit de vivienda de aproximadamente el 56%. Y el déficit de vivienda no es únicamente no tener casa propia, sino también es tener una casa, una casita, pero en pésimas condiciones, en mal estado, sufrir de hacinamiento, tener una casita o un departamento que de pronto está construido para que existan 4 o 5 miembros y sin embargo viven 10, 12 personas. Bueno, ese déficit de vivienda también está profundamente acentuado en las comunidades, en los pueblos y nacionalidades indígenas, en la ruralidad. ¿Y qué hay que hacer ahí? Sobre todo, apalancar e invertir muchísimo en salud y educación. Si es que no hay salud y educación y si no se reduce la pobreza y la extrema pobreza, no vamos a transformar esta realidad. Otro de los grandes problemas que tenemos en el campo, en la ruralidad, muchos hermanos indígenas están migrando hacia la ciudad y están dejando de trabajar en el campo porque lo que les produce y lo que ganan, entre comillas, ganan económicamente, les mantienen en la pobreza. Hay hermanos y hermanas indígenas que ganan mensualmente $220, $240. Son víctimas de los intermediarios. Entonces lo que siembran, lo que cosechan y lo que venden, luego no les justifica. Entonces están abandonando nuestros campos. Y a veces eso le vemos de forma muy distante. ¿Por qué? Porque vivimos encerrados en nuestra burbuja, encerrados en nuestro castillo de marfil y pensamos que siempre vamos a tener quien nos provea de los alimentos. Y nos olvidamos que quienes nos proveen de los alimentos que tenemos en nuestra mesa, precisamente son nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos campesinos. Pero si el sector agrícola está abandonado y ganan miserias, evidentemente van a seguir abandonando el campo y llegan a la ciudad y en la ciudad tampoco hay oportunidades y tampoco hay trabajo. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Menos gente trabajando en la tierra, cada vez más abandonados nuestros campos, lo cual atenta o pone en peligro nuestra soberanía alimentaria y al mismo tiempo migran a las ciudades, no hay empleo y si es que no hay empleo y no tienes para comer, ¿qué sucede? Aumenta la delincuencia. Porque nadie se va a morir de hambre. Amigos, amigas, si alguien no tiene para comer, va a hacer lo que sea para llenar el estómago de su hijo, de su hija, de su pareja, de sus padres, su estómago propio. Porque, ojo, la inseguridad se nutre de eso, de la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, claro, hay que trabajar mucho en salud, en educación pública de calidad, hay que invertir en el sector agrícola, hay que apoyarles en el campo para que este proceso de migración no se siga amplificando y ahí hay una tarea enorme, pero claro, eso no pasa tanto por una asamblea, por un asambleísta, sino por la función ejecutiva, por el gobierno central y por supuesto por las labores que también pueden estar coordinadas con las prefecturas y con los municipios y con las juntas parroquiales rurales. Creo que la articulación con otros niveles de gobierno es fundamental en este sentido para resolver paulatinamente este tipo de problemas. Sí, pero hablando de ese tema, profundizándolo un poco más, ¿no crees tú que también la Asamblea podría hacer un poco más, por ejemplo, para presionar a través de leyes que el gobierno actúe? Por ejemplo, implementando un sistema de comercialización directa de los trabajadores agrícolas hacia, digamos, los consumidores en las ciudades, a través, por ejemplo, de los municipios. Parece que tengo un poco de fallas técnicas. No, se escuchó claro, doctor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Parece que perdimos a parece Mauro. que Mauro parece que se desconectó. Sí. Si vuelve, me gustaría saber cómo se posiciona Pachacuti, cómo cree él que se posiciona Pachacuti en la segunda vuelta. Sí, esperemos que estamos todavía al aire, esperemos que pueda Mauro volver para hacerle las últimas preguntas. Teníamos todavía unas 2, 3 preguntas más. Sabemos que hay muchas dificultades ese trato en Ecuador con la energía eléctrica. Ustedes saben que se pueden acabarlas. Él tenía este rato poca capacidad
de energía en su teléfono celular que lo estaba utilizando y ojalá no se le haya acabado la batería. Es muy probable. Bueno, si sucede eso, nosotros queríamos expresar que nos alegra de que hayan candidatos de esta naturaleza, de esta capacidad, ¿no? Que vayan a representar a la tendencia progresista en una asamblea nacional, en una nueva asamblea nacional. Sería muy importante de que todos este tipo de candidatos, digamos, canalicen esfuerzos comunes para poder recuperar al país, recuperar su economía, recuperar su actuar por el bien común. Esperemos unos segunditos que los técnicos, los encargados, tratan de comunicarse a ver si es que logran, porque parece de que posiblemente ya se le haya acabado la batería y ya no pueda ingresar. Bueno, son consecuencias de lo que está sucediendo este rato en el país. Tenemos problemas muy serios con esto de los apagones, como hemos escuchado por lo mismo que nos estaba explicando antes de salir al aire, Mauro, de que estaba conectándose, que no había luz creo que son como unas 5 o más horas. Y también hay otros compañeros que también nos han dicho que en el sitio donde están les cortan la luz en 2 periodos. Entonces, dependiendo de dónde están, lamentable lo que sucede, y que también nos interrumpe nuestra programación. Yo creo que va a ser difícil de que se conecte, parece que ya no tiene mucha energía en su celular, ¿no? Entonces, damos por concluido y agradecemos muchísimo digamos, al candidato Mauro Andino por haber estado con nosotros. Agradecemos, por supuesto, también a todos los voluntarios, a todos los aquí presentes. ELE, el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y colaboradores en Ecuador y en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a participar con nosotros en nuestros conversatorios, a unirse a nuestras actividades y nos estamos viendo la próxima vez. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes allá en Ecuador. Buenas noches en Europa.